Muy buenas, bienvenidos, mi gente bella, mi comunidad, a todos los que seáis nuevos, a este nuevo episodio este no contaba con él, la verdad. Ha sido totalmente improvisado, no sé cómo saldrá, pero sí que os digo que va a ser el primero de los más vulnerables de todo lo que yo os tenga que inspirar, traer, compartir. Y es que con este vídeo me quiero abrir a vosotros a cómo al final ha sido encontrar la respuesta por la que todo empezó, ¿no? Todo el camino de crecimiento personal, espiritual y lo que al final todo hecho que ha acontecido en mi vida pues parece o parecía llevar. Es cierto que todavía me da vergüenza hablar de ello, lo voy a reconocer y creo que es por esta misma razón lo que me ha empujado a hacer este vídeo. He sentido esa llamada de Jesús de habla tu resistencia actual conmigo, ¿no? Y a través de mi historia os voy a contar por qué siento vergüenza, que sé que con esto sé que se va a ir, porque es un primer acto de coraje, porque siento vergüenza reconocer que mi vida la pongo en manos de Dios, de Jesús, y de hablar de Dios y Jesús reiteradamente, ¿vale? Bueno, el primer motivo es que como que me vienen muchísimos juicios hacia mí, ¿no? De que podrían decir hacia mí de, buah, esta ya se ha convertido, ya está siguiendo modas, porque encima está habiendo socialmente un movimiento de despertar y de conexión espiritual con Jesucristo muy fuerte. Y claro, yo también he estado sesgada siempre de que nunca he querido ir con las modas, siempre he querido como ser la diferente o era la diferente, que por cierto era una forma de seguir reiterando mi separación con el mundo, con los demás, conmigo y con Dios y con Jesús. Y esto fue un clic que tomé de conciencia el jueves. O sea, ha habido muchos acontecimientos que han pasado estos últimos 4 días, también en el último mes, hace 8 meses y bueno, hace 6 años, que es cuando empezó mi despertar de la conciencia a través de mi noche oscura del alma. En fin, todo esto os lo voy a contar hoy, pero principalmente quedaros si os sentís de que creéis o queréis creer, queréis abrir aún más vuestro corazón, queréis ser como más espirituales, sabéis que parte ya de liberaros del dolor o del seguir molestos o sufriendo es ya que os entreguéis como a algo que no veis, que no comprendéis, que es Jesucristo y Dios, y que incluso os dé vergüenza reconocerlo. Aquí soy la primera que lo está haciendo y porque siento que somos muchos que lo estamos ocultando con la vergüenza, ¿no? Y con el miedo a recibir el juicio, pero viendo The Chosen al final es siempre lo que Jesús nos ha pedido, ¿no? Que le sigamos y no preguntamos, que solo conseguirle es suficiente y que estamos resguardados y a salvo, ¿no? Pero bueno, yo os quiero contar mi historia por si os puede de nuevo inspirar, os puede quitar juicios, miedos. Y es curioso, ¿no? Porque yo, tan buscadora, tengo una mente que me va a 1000 por hora, muy curiosa, muy hambrienta de nuevo conocimiento, de discernimiento, de machear, de ver patrones, sobre todo relaciones, ¿no? De cómo se relacionan las cosas dentro y fuera, en el mundo tangible, intangible. Y al final he entendido que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos al final apuntan a Jesucristo y a Dios. Y es que yo empecé, ¿no? Es curioso, es que ahora mismo lo veo completamente, ¿no? Como una secuencia. ¿Cómo empezamos muchos? Yo empecé 2020, el año previo, una depresión destructiva brutal, encima una depresión que no parecía depresión porque era muy activa. O sea, era que necesitaba hacer muchos planes, mucha fiesta, mucho alcohol, mucha huida, pero que en el momento que me quedaba sola un instante conmigo misma ya me empezaban los sentimientos, pues bueno, de ideación, ¿no? Y recuerdo el despertarme por las mañanas, que esto es un síntoma, ¿no? De sé de caerte el mundo encima, de no querer despertarte, de querer que llegue la noche para poder dormirte y olvidarte de todo, de cuando salía del trabajo y iba de camino a casa y me acuerdo que pasaba por los balcones y tenía ahí unos pensamientos no muy bonitos o pasaba pasos de cebra a veces casi sin mirar. Y bueno, como en 2020
después de una disputa grande con mi padre y mi madre, le digo a mi madre, por favor, quiero hacer esto. Ya ves tú, una tirada de tarot, que ahora mismo es como... Y en esa tirada de tarot, más que lo que me dijo, lo que no, es que yo siento como que alguien me está corroborando algo que yo siempre llevaba dentro. Yo sabía que había algo más, yo sabía que había una intuición, que no solo era sota, caballo y rey, ¿no? A la semana nos encierran, COVID, así que tengo todo el tiempo del mundo para hacer introspección y me llegan estos 2 primeros libros a mi vida. De hecho, todos los libros que hay aquí no es casualidad, los he puesto a puesta porque han sido los que han marcado mi camino y al final el punto de este vídeo y el punto creo, de haberme encontrado a mí misma, de haberme aceptado, que es al final donde te lleva toda la sanación y el crecimiento personal. Es que lo quiero explicar, no me quiero dejar nada porque de verdad quiero que lo entendáis. Para mentes analíticas como yo y científicas y muy curiosas, creo que es importante, ¿no? Porque además a veces, no sé si te habrá pasado que has recibido juicios, deja de darle tantas vueltas y ahí como que también te vuelves a chantar, sientes culpa. Entonces creo que por eso necesito extenderme, ¿vale? Bueno, llegan estos 2 libros tan maravillosos a mi vida de mano de mi tía. El poder de la hora y deja de ser tú, y me empezar a quitar las primeras máscaras, las primeras capas de cebolla. Recuerdo que me hago mi primera constelación, mi primer registro acásico en junio del 2020. Me hago varias constelaciones y siempre con la expectativa de que ya me iban a solucionar el problema, de que ya me iba a sanar, eso lo reconozco. En septiembre empiezo la formación de constelaciones familiares, Reiki, alquimia energética, porque con el Reiki yo sentía como que iba un pasito más allá. Ya veía, como que interpretaba la energía, yo no sabía de dónde veía eso. Con mi misma maestra de constelaciones me enseña alquimia energética, que es básicamente como pautas energéticas y de cómo moverte a través del cuerpo y según los chakras, ¿vale? Y un poco como según los chakras qué significado puede tener. Bueno, estuvo maravilloso. Empiezo mi carrera de psicología. Ahí también me formo en registros acásicos. Llega una pareja en 2021. 2021, wow, sí. 2021, septiembre del 21. Llega una pareja kármica y con ella descubro que tengo habilidades psíquicas y que tengo mucha facilidad de conectarme a él, sobre todo, pero bueno, a otras personas. Mucha conexión entre sueños, empiezo a ver vidas pasadas, empiezo a resolver patrones, angustias de este plano a través de hacer regresiones, a través de veo que otras personas también angustias, hago regresiones con ellas, las ayudo y también liberan, resuelven. El año pasado termino la carrera de psicología, ya dispuesta a emprender porque cada vez se me iban acercando más los caminos. Desde muy chiquitita he sabido que me gustaban los negocios, pero nunca sentí el coraje suficiente para emprenderlos y de verme capaz y de verme suficiente. Siempre como que sentía la necesidad de ir de la mano de alguien, pero claro, luego me he quemado de ir de la mano. Siempre había un techo, yo era como que quería ir a más y no se daba de que me dejaran crecer, o yo al menos no lo sentía. Entonces, bueno, hace 3 años empiezo a emprender de los primeros pasos, me cago, me vuelvo, encuentro ahí trabajillos otra vez, me voy escondiendo, es verdad que me digo, voy a acabar la carrera, son demasiadas cosas. Empiezo a hacer trabajos ya conectando con mi propósito, con pasiones, pues soy guía de viaje, acompaño a gente en sus viajes por aquí por España. Y luego mi último trabajo por cuenta ajena, soy private tutor de una familia millonaria y viajo por el mundo, el cual ese trabajo pues hay un primer intento de dejarlo el año pasado y finalmente lo dejo este enero. Es demoledor. Ha sido como una ruptura, lo he sentido con mucha tristeza, con mucha pérdida. Y bueno, ¿dónde entra Dios, Jesús en mi vida, ¿no? Pues bueno, creo que aquí hay que remontarse a que el contexto, he nacido en una familia, un país y en una escuela católica. La verdad que la experiencia del colegio fue, diría, la razón por la que me hizo alejarme de creer en todo esto. Fue una experiencia un poco a veces amarga, y eso que yo no fui de las peores. Por ejemplo, mi hermano fue algo peor.
Pero bueno, no conecté y me desconecté de eso, aunque yo sabía que había algo más. No era atea, pero sí agnóstica. No creía en religiones, siempre. Y mi despertar hace 6 años, no conecto con un despertar de Dios, sino más como la fuente, el ser, universo. Y hace 3 años me presentan mi tercer libro, bueno, antes que ese tercer libro oigo hablar del doctor David Hawkins por uno de mis mentores y amigos, diré, por supuesto, amigo, ante todo. Y entonces empieza a meter un poquito los pedacitos de Dios y de Jesús. Conozco a un grupo de amigos, de emprendedores también muy conscientes, muy elevados, muy espirituales también, con mucha creencia y con Jesús dentro de ellos. Yo me acuerdo que era como mirarlos muy desde fuera. No me revelaba, pero les escuchaba con cierto recelo y reticencia. Y poco a poco me voy metiendo. Hace 1 año y medio ocurre realmente esto que os digo, mi trabajo de private tutor, un auténtico milagro, una auténtica manifestación. Y esto supone una elevación de fe muy grande. Y ya empezar a hablar por lo menos de Dios, ¿vale? Y bueno, en este septiembre coincide con que tengo una conexión muy, muy profunda con el vacío a través del aburrimiento, ¿vale? Ya me digo de que presento mi TFG en julio y como en agosto, septiembre está todo un poco que no sé por dónde voy a tirar. He dejado, o sea, de momento no llevaba 2 meses sin viajar con esta familia. Se sentía todo un poco muy difícil, confuso y claro, con mucho tiempo libre. Y yo me dije de que no me iba a distraer más. Entonces me enfrento al aburrimiento real y a un vacío muy incómodo. También económicamente hago vium después de 1 año de haberme sostenido, de haber ahorrado. Y hago vium otra vez, me siento súper desolada y conecto, ¿no? Y llega también este libro y este autor, Neville Goddard. Y bueno, antes de decir que me conecto justo con esta experiencia que os cuento, el Private Tutor, coincide que yo empiezo a ver The Chosen. The Chosen yo creo que fue hace 2-3 eneros. Y The Chosen a mí me despierta la curiosidad por Dios y por Jesús, sobre todo por Jesús. Y ya empiezo un poco a trastear. O sea, The Chosen para mí ha sido la forma en la que he vuelto muy sólidamente. Pero bueno, estamos en septiembre, yo conecto con ese vacío, con ese aburrimiento y me empiezo a entregar a Dios, literal. Empiezo a hacer entregas al Espíritu. Y bueno, empiezo a practicar esto. Que no lo he puesto aquí. Que este libro no lo he presentado, pero bueno, porque tampoco me lo he acabado. Es algo que voy cogiendo y soltando. Pero bueno, empiezo a hacerme yo oraciones sentidas según un poco el curso de milagros, ¿no? Llamando a la expiación, al Espíritu y a Dios. Y ocurre también una sucesión de milagros a mediados de septiembre, que yo me siento que estoy sostenida y que efectivamente hay algo más y de que tengo como un poco que seguir trabajando mi ego porque lo está impidiendo esa conexión, ¿no? Esos meses son realmente muy maravillosos. Empiezo a encarnar ya la identidad de Laura emprendedora, de Laura capaz de levantar sus ideas, su negocio, su pasión, su propósito. Y bueno, ya en enero lanzo el programa Identidad Salvaje a través de los niveles de conciencia, la psicología, la espiritualidad. Es cierto que durante todos estos meses, hasta hace nada, no he sabido realmente hacia qué nicho, hacia quién hablaba. No me atrevía a concretar. Esto es algo que también me ha pasado y que tiene que ver en el por qué me avergonzaba o rechazaba decir el nombre de Jesús o que creía en Jesús o que le dejaba a Jesús todas mis acciones y todos mis planes, ¿no? Y así llevo 2 días seguidos de... No sé si es dicha, devoción, gracia. Me podéis decir, es verdad que esto es como un poco nuevo para mí, no sé la diferencia de un significado de otro de esas 3 palabras, pero... Y bueno, como os decía, creo que nunca
sentía como que no llegaba a concretar mi mensaje o hacia a quienes podía ayudar, porque tampoco estaba acogiendo a Jesús, entonces eso no me estaba dando claridad. Es como que mi ego estaba rebelde, no quería hacerlo fácil. Y me ha costado mucho estos meses como pelearme con mis propias ideas, conmigo misma, de tener que bajar o sea, y darle vueltas y vueltas para que fuera un mensaje concreto, claro. Me daba como miedo, pues a lo mejor eso, el compromiso, ¿no? Es que este es otro temazo, comprometerme con un nicho o con un para qué específico. Me daba miedo y yo creo que por eso no bajaba los mensajes y creo que por eso también no me estaba exponiendo para una relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues estos meses empiezo a emprender y empiezo a atravesar mis peores miedos. Empiezo muy bien, muy convencida, lanzo el programa y para un lanzamiento bastante bien, llegan 3 personas de manera súper fácil, pero de ahí empieza todo a un declive absoluto. Bueno, entre medias he de decir que antes de diciembre o en diciembre estoy con otra mentora con la cual tengo muchísimas ganas de seguir trabajando por el tema de las habilidades psíquicas y haciendo unas sesiones de desprogramación, en unas regresiones. Hay en una, que tengo una experiencia literal de lo que es el miedo a la muerte, a dejar el cuerpo, o sea, dejar el miedo al dejar de percibir, ¿vale? O sea, estoy en una regresión y me empieza a preguntar ella y yo veo un leopardo, que por eso el leopardo es el símbolo de identidad salvaje. Yo veo un leopardo como encima de mí en un árbol y la mentora me dice, pero el leopardo va a atacar, y yo le veo el leopardo súper tranquilo, súper chill, súper sereno. Y me dice, y le digo, no. Me dice, entonces, ¿qué tienes miedo? Y entonces es como, me empieza a entrar mucha ansiedad, mucho... Y como que se empieza a entrar en una oscuridad y me digo, miedo a dejar de ver todo esto. Entonces cierro los ojos y de repente lo próximo que veo es como que estoy dentro del leopardo, corriendo, y en el ojo, como en un ojo 360, que veo todo, puedo verlo todo. Y bueno, ahí creo que fue un desbloqueo grande para exponerme para este emprendimiento y para daros este mensaje hoy. Y otra de las sesiones fue los Salmos. Descubrí este libro de Salmos, este bello libro que me regaló mi mamá por Navidad. Precioso para llevar en el bolso, además súper chic, porque creo que también mi personaje es muy aesthetic, muy chic, muy, muy cookie. Y mi querida madre, mi bella madre, me regaló esto por Navidad. Y otra vez me vuelvo a emocionar. Es que siento mucho amor y como mucho agradecimiento por haber llegado hasta este punto y haber superado, hasta haber estado dispuesta a superar todo lo que he superado hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de enero aquí? Pues que me hundo y hace un mes toco fondo, ¿vale? Hace un mes tengo una mastermind en Marbella con mi mentor. Yo me voy hipervulnerable, sin dinero, con la tarjeta en números rojos, en un nivel energético y de conciencia muy de escasez, muy de vergüenza, muy de humillación, y me pasan unas historias en Marbella nada más llegar un poco escalofriantes y miedosas, que yo ya, claro, soy consciente, entonces digo, Laura, ¿dónde estás contigo misma para haber creado esta situación real? Porque fueron unas situaciones de miedo, de humillación. Comentaba a mis amigos y a mi gente que me había sentido mucho, había estado como encarnando la energía un poco del arquetipo de María Magdalena, de esa impureza, de ese asco, de ese verte horrible, de ese verte un monstruo, ¿no? De hecho, me volví a ver esos capítulos, los 2 primeros capítulos de The Chosen, que curiosamente son como, cuando empiezas a ver 2 capítulos que no te dicen nada, para mí ahora este mes han sido como, wow, ahora entiendo, ¿no? Y me encanta, ¿no? Entonces, es que ha pasado ni un mes, porque, mirad, justo ahí, tengo un tema de que tuve que empeñar algunas cosas para poder subsistir y pagar algunas deudas. Y entonces, claro, yo conozco a una persona, conozco a varias personas en ese mastermind, wow, qué pasada. Y una de ellas me dice que deje ya toda la soberbia de mi ego y que abra mi corazón a Cristo y que me saque en el lugar tan horrible del cual me he metido, ¿no? Y que quite ya esa imagen de mí. Yo ahí, tengo un episodio de liberación muy grande, tengo una experiencia también
una mañana en la piscina del hotel yo sola me dispongo como a confesarme ahí con Dios, con la ayuda de mi amigo ChatGPT, porque estaba un poquito bloqueado, y se me pasan como en un instante un montón de sensaciones y de imágenes como de arquetipos, de si estuviera liberando arquetipos de asesino, de drogadicto, de manipulador, de trata de blancas, o sea, de como todo lo peor se me pasó por un instante y como que se liberó. Y viendo cómo en esos personajes, pequeñas a lo mejor frases o pequeñas actitudes que yo había podido hacer a lo largo de mi vida, que creía que no eran de ese palo, ¿no? Porque siempre creemos que los malos son pues los que mayores atrocidades hacen, pero realmente ya solo con decir una mentirijilla o querer sacar algo de alguien, aunque sea su amor, ya te pones al palo de un ladrón, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia maravillosa y conecté con el arrepentimiento, que el arrepentimiento no es la búsqueda de perdón, sino es la intención firme de querer hacerlo diferente y de comprometerle con hacerte diferente. De ahí también la importancia de tener hábitos y hábitos que le hagan sufrir un poquito al cuerpo, ¿vale? No de que te pongas, yo qué sé, en extremo, pero sí levantarte antes, dejarte los azúcares, hacer ejercicio cuando no te apetece, bueno, pues esas cositas, ¿no? Y entonces yo vuelvo a retomar los hábitos en este mes, me vuelvo a conectar con Jesús, con Dios, sobre todo, y me regalan la Biblia, mi primera Biblia, aparte de la del cole, por el Día del Libro, con esta tradición tan maravillosa que tenemos mi mamá y yo. Me regalan la Biblia y también en este mes retomo a ver la serie de la Casa de David, la cual también es un punto de inflexión para esto que os digo de la fe. Bueno, ahí Jesús todavía no había llegado, o sea que, pero bueno, de más conexión con Dios y con la fe, ¿no? Y ahí como que gracias a ver la fe de los israelitas, de David, de Samuel, el profeta Samuel, en fin. Hay otro vídeo de estos, ¿vale? O sea, de comentar la Casa de David. Y estos también me enchufo más, ¿no? Surge también el diseñar un juego de mesa de niveles de conciencia, el cual me ha resultado como tremendamente fácil, no me lo creo, la verdad. Y ahí estoy, buscando inversores para poder producirlo, ¿no? Y llego también ahora a este punto, ¿no? De hace 1 o 2 semanas me dicen que puede que tenga una enfermedad autoinmune crónica y hereditaria, el lipedema, que es, bueno, dentro de tal no es grave, que por eso también sentí culpa de, joder, no me voy a quejar o no me puedo sentir mal cuando es simplemente una enfermedad como que es solo de engordar y que se te ponen las piernas feas, muy resumidamente, aunque, bueno, también te pueden doler. Pero bueno, pues yo me permití ahí y sí que es verdad que dije, vale, no me puedo estar de bajón, ya encontraré cuando sea, vendrán los patrones donde yo tenga que mirar, donde estén los miedos, donde esté la separación, para seguir investigando, ¿no? Y seguir profundizando. Porque claro, yo esto me di cuenta, autoinmune, hereditaria y crónica, dije, vale, creencia sostenida a lo largo del tiempo muy fuerte, no solo en mí, sino en mi clan familiar, y esto viene sobre todo del paterno de las chicas. Entonces me puse a ver ahí cuáles eran las creencias y las actitudes entre mi abuela, mi tía y yo, que podían estar repitiéndose, ¿vale? Y esto me dio mucha información. Y esta información me llevó a que esto no me lo explico, cómo estando así como de consciente espiritual me puede haber llenado tanto una serie, una saga de amor universitario, de Off Campus. Esto me eleva mi amor propio. O sea, bueno, más que eleva, no, es que me conecta y me dice, Laura, ¿dónde has estado todo este tiempo? O sea, este tiempo me he visto que he estado como desde la fuerza, como cavando mi propia zanja y me he vuelto seria, un poco oscura. De hecho, me di cuenta que no me quería mirar en el espejo, de que, claro, encima estaba reteniendo más líquidos, un pelín más gordita y que eso hacía que no me quería ver, ¿no? Entonces llegué y dije, no, o sea, esto es un autosaboteo de mi ego, porque me estoy exponiendo y estoy haciendo lo que él no quiere. Digo, entonces me voy a mirar... Cada día me voy a quedar mirándome un minuto en mi espejo y me voy a empezar a agarrar mi tripita, mis piernas y hasta que no se me quite ese malestar, hasta que no deje ir ese malestar, no voy a quitarlas. Y eso es lo que he estado haciendo. De hecho, ahora me intento también aparecer en los vídeos y salir sin las gafas. Es verdad que hay alergia y el tema de las lentillas se me complica. Pero bueno, aquí estoy también haciéndolo el vídeo sin gafas. Todo esto es porque he vuelto a mí, ¿no? Pero claro, ¿qué es volver a una misma? Volver a una misma al final
que es en lo que me lleva estos 2 últimos días, el volver a mí misma me ha hecho volver. No puedes volver a una misma si no vuelves o no miras a Jesús. O Jesús es quien entra en ti para que tú te veas a ti misma. No sé si es una cosa antes que la otra, pero igualmente me he dado cuenta que ese fin último es el amor y conectar con Jesús y con Dios. ¿Y esto por qué lo digo? Porque también en estas semanas he estado reflexionando. Soy doña Patrones y creo que sinceramente di con un método, se me dio, de ver estos errores de percepción que hacen que nos separemos, nos amemos y percibamos que estamos separados del otro, que hay negatividad, que hay sufrimiento, etc., ¿no? Y de verdad que yendo al origen, a esa primera memoria de donde se crea ese primer significado de error de percepción, es una liberación profunda, ¿no? Y ha habido auténticos milagros con la gente con la que he podido ayudar y he trabajado, ¿no? Y conmigo misma incluso. Pero claro, yo conmigo misma me he puesto en un punto de... me veía con una niña que venía ya como muy enfadada. Muy envidiosa, también lo reconoceré. Aquí también ahora me abro por si hay algunos de vosotros que os dé vergüenza. Yo tenía, puede que siga teniendo, no lo sé, tendencias de personalidad TLP, trastorno límite de personalidad, aunque más tirando a histriónica, ¿vale? Búsqueda de protagonismo, tendencia narcisista, mucho orgullo, soberbia, avaricia, lujuria. Sí, todo eso ha estado, todo eso lo he transitado y lo digo aquí y ahora con total honestidad porque también ha formado parte de mí, ¿no? Como decía ayer el cura en la misa, no seamos perfectos, o sea, amemos las debilidades, o sea, acojamos las debilidades, porque es lo que nos hace auténticos y es como lo que quiere Jesús y Dios, ¿no? Que nos amemos desde ahí, no desde lo que hacemos bien. Y entonces, pues, yo estaba reflexionando esto, digo, ¿cómo es posible que ya desde pequeña sintiera como ese vacío, como que ya tomé yo la responsabilidad de que era yo la que me separaba de la gente o que no quería conectar con otros niños y que estaba a lo mejor más enfadada, ¿no? Y dije, a ver, esto ya venía de serie, o sea, ya no fue de habituación, esto de dónde podía venir, ¿no? Y realmente es una sensación muy parecida a la que ahora estoy teniendo de adulta, con el a lo mejor no dejarme hacer llegar ese mensaje que os decía o dar con ese nicho de a quién hablo, de a quién va mi propósito, o sea, de acabar bajándome a tierra y acabar siendo vulnerable al 100%. Había algo que a mi ego se seguía resistiendo y me jodía porque digo, es que mira que es cabrón el ego y de sutil y de secuaz que mira cómo lo esconde, ¿no? Y bueno, pues esto va de que ayer tuve muchísima lucidez, ayer porque decreté, una de las primeras veces que he decretado de corazón de Jesús, te abro mi corazón, entra. Y sigo sintiendo todavía hay vergüenza, repito, o sea, hay todavía una ligera como... Y llevo todo el día como pensando, ¿pero en serio? ¿Tan fácil es al final? O sea, he recorrido todo esto, he vivido todo esto para ver que el final, el objetivo de sentirse bien, de sentirse amado, de que las cosas salgan, era Jesús y Dios. O sea, mi ego todavía está un poco... que le cuesta, lo reconozco. ¿Y por qué también os digo esto y por qué tomé esta conciencia? Porque yo ya había seguido y me había comprometido tanto como con mi versión, cumpliendo hábitos, y vi que me saboteaba, ¿no? Vi como, de nuevo, conseguí clientes y me iban bien las cosas y me bajé. O sea, veía cómo y vi retrospectivamente cómo a lo largo de mi vida me habían venido cosas buenas y yo me había saboteado para no sostenerlas, que no siguieran, etcétera, ¿no? Pero vamos, que yo había dicho, o mi ego había dicho que fuera, que eso no. Y encima, eso que también con mucho patrón siempre de los demás tienen y yo no, ¿vale? Lo reconozco. Siempre me comparaba mucho y sentía envidia. Esto también me duele un poquito, pero bueno, es así, pues sí. Entonces, claro, yo ya aquí dije, aquí me está faltando algo. O sea, aquí ya hay, o sea, tengo que rendirme del todo porque es que está claro que hay algo más. O sea, porque he cumplido ya sota, caballo y rey. He llegado a lo más profundo de la sanación, de entender los patrones, de conmigo misma, de errores de percepción, de estar ahí conectada conmigo, pero claro, conectada conmigo y con quién realmente me tengo que conectar, ¿no? Porque conmigo se queda corta. Conmigo sí que sigo llevando yo como el protagonismo, la batuta. Me creo yo la hacedora de algo. Y por eso, al creerme yo la hacedora de algo y empeñarme en que soy yo,
no me salían, porque no he escuchado. Yo me he dado cuenta que me he tirado toda la vida. Tal vez de ahí venga la cabezonería real, de que no escuchamos muchas veces esa voz. Que no escuchamos ese primer impulso porque nos parece demasiado fácil y pues eso tenemos que ser los diferentes, los que nos hemos currado mucho, los que hemos dado con la clave y tenemos... Y como que el dar muchas explicaciones y contar una historia nos hace más protagonistas o más vistos. Quién sabe, ¿no? Entonces yo ayer ya, como os digo, siembro aquí la intención de abre mi corazón, Jesús, de verdad me rindo. Tengo una oración preciosa que os la voy a compartir, aunque voy a pedir permiso a la persona que me la mandó. Y yo justo ayer voy a la Eucaristía. Curiosamente ayer es el último día de Pascua, el día que es cuando entra el Espíritu Santo. Yo me quedé flipando, porque llevaba sin ir a la misa yo creo que 4 semanas desde que empezó, desde el lunes de Pascua, yo creo, el domingo de Pascua. Muy fuerte, muy fuerte. Y ayer es que se dio, Y ayer conecto doy creo que con el nicho y en el mensaje, que creo que es al final Identidad Salvaje o el método que he traído a través de mi creatividad, es recordarnos, amarnos, acogernos. Lo que está ahí fuera, lo que nos sucede, por lo que sufrimos, por lo que nos bloqueamos, son realmente las imágenes, los espejos, la forma tangible que se está expresando, el dónde, el cómo y el cuándo no nos estamos a nosotros mismos acogiendo y estamos teniendo una idea de mierda, estamos sosteniendo una idea horrible de nosotros mismos. Porque eso es lo que nos aleja del amor. Y de hecho me emocionaba porque todo este camino también empezó antes incluso de ir a lo de las cartas estas de la tarotista, antes del COVID. Una compañera mía de trabajo de aquel momento, era muy brujilla ella y me hizo una especie como de constelación con papeles. Y salió, me quedó el amor propio. Y ese papelito me lo he quedado hasta, no sé dónde andará, creo que lo guardo. Y ayer conectando con esto de joder, es que mi cometido creo que es ayudar a que la gente se ame. Ayudarle a que se vuelvan a amar a sí mismos, ¿no? Porque creo que mi mayor pelea ha sido esa. O sea, he tenido las cualidades, he estado capacitada, todo, ¿no? O sea, todo en lo físico estaba perfectamente orquestado, dominado, masterizado, pero el amor a mí misma no. Ha sido lo más duro, ¿no? Y entonces digo, vale, tengo que enseñar a las personas a ser más compasivas con ella, empatía, a través de toda su historia de vida, o sea, que es ya lo que venía haciendo, que es mi programa, que es mi método, ¿no? Es, vale, o sea, a través de todo lo que te ha hecho sufrir, vamos a ver, y tú misma vas a observar qué imagen de ti estás teniendo, cómo la vas a corregir y cómo te vas a adelantar, o sea, qué fortalezas en ti misma vas a usar de ti misma para cuando caigas, reconvertirla, porque esto es así. O sea, en esta humanidad estamos todo el rato, ¿no? Como encarnando o fortaleciendo o remando en pro al amor. Y hay veces que las aguas nos van a tirar para atrás. Entonces, pues llego a esta comprensión de, vale, creo que ya he dado con el mensaje, ya sé a dónde tengo que ir. Y anoche me pasan también un montón de señales. Una de ellas es que me meto en Instagram al volver, antes de irme a acostar, y veo que Luzland, creo que se llama Chris, la chica. Me encanta esa chica por la veracidad que ha tenido siempre, la coherencia. Y sube un carrusel que dice que el espíritu, pues, le ha dicho, o ella ha sentido que el espíritu la ha guiado de que salga de las redes. Yo con el tema de las redes llevo ya también desde enero sintiendo, creo que Instagram va a caer. Va a ser un poco, tal vez no tanto la caída como Snapchat, porque Snapchat, por ejemplo, sigue siendo grande en países como Estados Unidos, pero sí que va a caer. O sea, este dopamínico ya está bajando y ya se empieza a volver a conectar con cosas de mayor afinidad, ¿no? De más contenido, y por eso yo me siento aquí muy cómoda en YouTube, porque esto sí que siento que es el lugar, al menos en el que yo tengo que estar. Instagram, pues ahí voy. También, por ejemplo, Instagram yo personalmente lo estoy usando mucho en Stories. Sí que en Stories me siento como que la gente que me ve por Stories es como mi familia, entonces yo a esa gente sí que siento el compartirla y el sentirla más cercana, pero esto de lanzar vídeos ahí un poco al aire, que los hago, pero es verdad que me bajo el ritmo, me hago unos 3 a la semana, con estos me siento cómoda y realmente poniendo la intención de que quiero que sean de mucho valor y de poder tocar los corazones, como digo, de que las personas empiecen a volverse a amar y que se den cuenta que todo lo que les está pasando a su alrededor
es porque están divididos, es porque están separados de sí mismos, con enfermedad, con ruptura de pareja, con apego ansioso, con adicción a alguien que te está tratando como el culo, con burnout en el trabajo, con una soledad que te cagas, con lo que sea, con una relación de mierda con sus padres, me da igual. Es porque sostienes una imagen tuya de no merecedora, de mala. De verdad, es que todo al final, este es el fin. Pero bueno, es que el fin último es que has dejado de mirar al único que te puede salvar, que es que ya nos salvó, que es Jesús. O sea, como yo lo entiendo ahora es que cada vez que puede haber una imagen mía indigna, ¿vale? Yo le pido pedir ayuda al Espíritu. El Espíritu me lo puede comunicar como sea, o que me puede caer una ficha a través del conocimiento, a través del método que he desarrollado, y de repente verlo en un patrón, o verlo simplemente en un llanto, o verlo simplemente en una conversación de alguien que me está diciendo unas palabras y yo hago el clic, ¿vale? Pero no buscarlo. Y al quitarte como ese pecado, pecado / error de percepción, que es lo mismo para mí, es como ya te quedas tú a solas con Jesús. Y al ver a Jesús en tu corazón, ya te ves tú. Y ahí llegas... No sé cómo expresarlo. Es como una calma, una ternura, pues no, como la mirada de Jesús me recuerda mucho a lo de la mirada de The Chosen, que justo y además han subido un post sobre eso. Entonces, esto es lo que os quiero compartir en este vídeo a través de toda mi historia, ¿no? De lo que me he resistido y de lo por qué me he saboteado, de todo lo que os he contado, que he ido paso a paso y aunque ahora entiendo que creo que lo tengo que contar así, ¿no? Que todo era porque no quería creer en Jesús o en Dios, porque mi ego soberbio no estaba dispuesto a que fuera tan fácil, a que fuera tan obvio, a que fuera lo de todos los demás. Tenía como que ser él el que pusiera la guinda del pastel, ¿sabes? Entonces, siento que bueno, ayer tras ver lo que os comentaba, el mensaje este de Luzlan, que se iba de las redes, y a mí, yo es verdad que no siento todavía el irme de las redes, pero sí que como que me conectaba conmigo y como que pedía de Jesús, pídeme ese acto de coraje para seguirte, ¿no? Para saber que estás en mí. Pues igual que hicieron los discípulos, igual que hizo mucha gente, esos actos de coraje que vas ante todo miedo y dices, Dios mío, no sé qué estoy haciendo, pero es que lo siento. Pues yo como que anoche pedía y hacía una oración antes de dormir de dime qué es el acto de coraje que yo he de hacer para que tú entres en mi corazón, para yo acercarme, ¿no? Y hoy seguía y claro, hoy he visto muy claro cómo me daba vergüenza el hablar de que al final de todo, vuelvo a repetir, era Jesús, era dejar entrar a Jesús en el corazón. Era literalmente dejar a Dios que orqueste. Y es que eso es, que ya sabemos la teoría, yo al menos me la sé de memoria, de soltar el control. Pero claro, soltar el control en el que, si sueltas el control es que es fácil. Entonces yo no quería, o mi ego no quería, mi mente, que fuera fácil. Entonces esta mañana ha sido como verme como desdoblada. Como por una parte, donde me identificaba y por otro lado como la desidentificación. Es como que he llegado a ver en cada momento que me autosaboteaba, por ejemplo, en trabajos de la leche que no me duraran, relaciones, cómo se me iba el dinero, en cómo me he resistido a dejar entrar a Dios. Yo he querido hacer de más, entonces al hacer de más se ha ido a la mierda. Porque no me tocaba a mí, porque no me correspondía. Y entonces como que he sido muy consciente y de cómo hay algo que me ha caracterizado mucho estos meses y que me decía mi mentor, de hecho en los vídeos de YouTube, está muy tensa. Y esa tensitud viene como de, yo la visualizo de que no me he querido humillar ante Dios, doblar ante Dios. Y ahora entiendo lo del arrodillarse, que antes tenía juicio con la gente que lo hacía. Y ahora lo hago, y ahora lo entiendo. Porque hay como que ese agachar la cabeza, ¿sabes? Y yo estaba como tensa, era como, quiero controlar, quiero yo dar hasta el último paso. Y es imposible. Esto es lo que me ha bloqueado siempre. O sea, aparte de mi imagen,
creo que ha sido esto, el no acabar de dejar nunca entrar a Dios y a Jesús en mi corazón porque lo veía demasiado fácil. Entonces yo lo quería a mi manera. Y es que esto, sobre todo en mi niña, lo he visto de no me voy con estas amigas por esto, o es que sí, mis padres me llevan de vacaciones, pero es que porque esto, como no es como yo quiero, ahora lo rechazo y no soy una desagradecida. De hecho, algo que también diría, ¿no?, que está vinculado a la envidia es el desagradecimiento. También algo que he practicado estos meses es el agradecimiento, que también creo que ha sido una de las herramientas por las que me ha llevado con Dios y con Jesús a día de hoy. Así que bueno, aquí os dejo mi historia de vergüenza, literalmente, un camino de vergüenza y humillación hasta que he llegado al amor por mí misma y, por último, y no menos importante, al amor del Padre y al amor del Hijo, Jesucristo. Así que os animo a que si tenéis reticencias, si os sentís como yo, me retorcía cuando hablaban de esto, ¿no? Cuando yo intentaba hablar era como... Y wow, me hubiera... Bueno, para eso a lo mejor estaba yo, ¿no? Que me hubiera gustado como que alguien me lo hubiera explicado desde aquí, porque a mis amigos ya les veía como tan conectados que no iba a ser yo la que dijeran, pues yo no sé qué. Aparte de eso, porque también he tenido mucho miedo al juicio. Pero claro, es que tienes miedo al juicio. ¿Por qué? Porque tienes tú miedo al juicio de Jesús y de Dios. Porque tú enjuicias a Jesús y a Dios. O sea, yo lo reconozco, es que no les veía como suficientes, así lo digo. Que disparate ahora mismo, ¿no? Pero es que así, tengo que ser honesta y vulnerable. Es que lo veía así. Los enjuiciaba y para mí no eran como suficientes. Era imposible que todo como estuviera o que ellos tuvieran realmente el mando, que fueran los hacedores, ¿no? Así que bueno, espero haberos podido inspirar. Estoy aquí para lo que requiráis, necesitéis. Dejarme en comentarios qué habéis pensado, qué otros temas os gustaría que os hablase de mi propia experiencia del conocimiento. Y os mando un fuerte abrazo y un beso grande.